pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso, Salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Buenas noches, ¿cómo les va? Ya más de uno debe estar pensando, ya empieza a desparramar. Es decir, libros, folias. Bueno, la idea es cerrar hoy, dentro de este mes de Sagrado Corazón, en este tiempo para nosotros de fiestas patronales, la temática de la devoción del corazón de Jesús. 4 viernes, obviamente incluida lo que fue lo central, la celebración eucarística de toda la comunidad, y otros 2 viernes en donde compartimos lo que podríamos decir primero una introducción, tratando de descubrir lo que significa esa devoción al corazón de Jesús en su historia, en el pensamiento de la Iglesia, cómo hubo una evolución, cómo hubo una especie de crecimiento, cómo hubo un decrecimiento, ¿no?, peligroso, del cual todavía hoy estamos pagando las consecuencias. Después compartimos lo bíblico, sí, primero por la importancia misma de lo que es la Escritura, pero también descubrir que esta devoción tiene un fundamento que nos descubre que es más que una devoción, ¿no? Es una especie de síntesis del misterio de nuestra fe. Por eso la hace, como dice el mismo Pío XII, y lo repiten hoy los autores serios, ¿no?, que no es una devoción más, es sin duda la más importante, porque tiene justamente ese fundamento bíblico. La idea de hoy es tratar, yo hago demasiados preámbulos a veces, de lo que podrían ser proyecciones pastorales, espirituales, teológicas, a veces suena asusta esa palabra, ¿no? Tratar de ver por dónde nos parece que podría
seguir trabajándose esta devoción, para que no sea hacer siempre lo mismo. Es un peligro constante esto, y mucho más en la iglesia. Mucha gente cree que lo que hacemos hoy es lo verdadero. Evidentemente hay cosas que sí, y hay cosas que no, que con el tiempo se fueron perdiendo. Acuérdense aquello del concilio. El concilio lo que quiso hacer es volver a las fuentes. ¿Qué decía implícitamente con eso? Que a lo largo de la historia se apegan, se adhieren un montón de cosas que terminan desfigurando, desdibujando lo esencial, ¿no? Por eso, la idea es esto. Yo voy a presentar cosas, los invito a que si hay preguntas que se hagan, si hay comentarios que se hagan. Si no lo toman a mal, les propondría que los comentarios sean lo más breves posible, lo más puntuales, más que breves, puntuales posibles, ¿no? En la línea de lo que estamos abordando, cómo seguir pensando esta devoción, cómo seguir descubriendo el mensaje central, la buena noticia que está contenida en esto que se llama devoción al Sagrado Corazón. Y yo antes quisiera decir 3 cosas muy breves, ¿no? Pues yo tengo cierto material de cosas que en su momento la misma devoción tuvo de muy positivo. Remarcaré cómo eso después se desdibujó, ¿no? O cómo una sana interpretación de esto, actualizada, nos ayuda a entender que esta devoción del corazón de Jesús tiene mucho para decirnos. Primero, aparte me gusta recomendar para que vean que hay material para el que quiere leer. Yo espero que estén todavía en existencia. Este librito, que es muy cortito, es de un cura fallecido ya, Capelutti, Leonardo Capelutti, cura religioso que pertenecía justamente a la congregación de los Sagrados Corazones, de los Sagrados Corazones. Giraba mucho en la espiritualidad del Sagrado Corazón. Capelutti, Leonardo Capelutti. Y en un momento, es muy simple, es muy profundo y es muy rico, se llama Amó con corazón de hombre, y subtítulo La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Él dice algo muy interesante. Esta devoción, cuando empezó a desarrollarse, favoreció a la recuperación de la Eucaristía, a la participación de la Eucaristía, no a la adoración. No debe ser extenso, hay que ubicarlo en su contexto histórico. Había todo un modo de pensar, el famoso jansenismo, que hizo estragos y sigue haciendo estragos en mucha gente, donde la síntesis es, el hombre prácticamente es impuro de por sí. Entonces casi no tiene ninguna posibilidad de acceder a las cosas de Dios. En lo práctico es comulgar para perfectos. Eso se metió en muchos ambientes, Una consecuencia es que la gente se fue alejando profundamente de la Eucaristía, de la participación de la Eucaristía y de la comunión sacramental. Esta devoción nos descubrió en aquel momento, desde la temática de la misericordia, que la Eucaristía no es un premio. Hay que tener disposición, hay que estar preparado, estamos de acuerdo, pero no es un premio. Entonces, esta devoción orientó a la recuperación de la Eucaristía en las comunidades. Repito, no al acto de adoración solamente, ni principalmente, sino a la celebración y a la acción de participar vivamente del sacramento, en fácil de poder comulgar. Un primer dato histórico que nos está dando pista también para este tiempo. Una segunda interpretación de Santa Teresita, la nombramos el primer día, ¿no? Aquella que en un ambiente complicado, porque la gente, algunos se ofrecían, se inmolaban, se ofrecían a la ira de Dios, ella decía tan dulcemente, yo me ofreceré al amor de Dios, ¿no? Pero ella descubrió también desde esta devoción el sentido exacto de reparación, que no es un sufrimiento físico porque sí, no es un autocastigo, sino que ella entendió que el mayor dolor que podía existir es la incredulidad. La incredulidad. Y de hecho ella,
comienza el Viernes Santo del año 96, 1896, el año anterior a morir, una especie de estado de sequedad tan grande que hasta parecía que no creía. Murió de esa manera. Y cuando siempre estaba al límite, su gran palabra era creo. Y ella se ofrece, y lo llama así, a participar de la mesa de los pecadores, pero entendiendo como pecador al incrédulo. Y lo veía como algo terriblemente doloroso. Esto es fascinante. A veces cuando se nos ha enseñado a rezar por los pecadores, siempre vemos el pecado afuera. Pecador es aquel que hace cosas malas, muy malas. Para Teresita el gran drama era la incredulidad. Y ella se ofrecía a participar de eso, como un modo de acompañar, como un gesto de ternura, de compasión, de cercanía. Y volvemos a repetir, y después digo las propuestas que yo voy a hacer. Si quieren ir compartiendo, compartan. Porque esto es importante volverlo a decir. El número 29 del documento de Pío XII, ¿no? Dice así: fácilmente se deduce que el culto al Sagratísimo Corazón de Jesús no es sustancialmente, es un lenguaje medio complicado de la época, un teólogo Pío XII, otra época, año 56. Y entonces dice, sino el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo, al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres. Dicho de otra manera, este culto se dirige al amor de Dios para con nosotros, proponiéndolo como objeto de adoración, de acción de gracias y de imitación. Además, considera la perfección de nuestro amor a Dios y a los hombres como la meta que ha de alcanzarse por el cumplimiento cada vez más generoso del mandamiento nuevo que el divino Maestro legó como sacra herencia a los apóstoles. Cuando les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. De acá, vos después si querés aportar algo, decímelo. Yo saco 5 cosas, por ahora, quizás saque más, pero a redescubrir, leyendo todo esto en perspectiva de la realidad. Primero, esta devoción nos permite redescubrir, o si quieren descubrir, el verdadero rostro de Dios. El verdadero rostro de Dios. Reconozcámoslo. En la iglesia es muchísima la gente que todavía tiene una impronta de un Dios que prueba, que castiga, que corrige duramente, que se enoja. El tema de la prueba y el tema del castigo está muy metido en mucha gente. Se desdibujó el rostro de Dios. Esta devoción... Creo que tiene que ver con la interpretación de las imágenes de Dios en el Antiguo Testamento, eso, algunas. Una interpretación que se da. Sí. Hubo un personaje del siglo II, se llamó Marción, que decía que había 2 dioses. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Evidentemente no tenía fundamentos bíblicos, porque leímos la otra vez el profeta Oseas, del capítulo 11, ¿no? Leímos del Deuteronomio. Es decir, en la cultura judía de aquella época, cada autor que escribía se adaptaba a ese contexto, pero aún así iba mechando constantemente el Dios del amor, el Dios de la alianza. Porque si bien el texto dice un Dios que castiga hasta tercera y cuarta generación, es un Dios que por 1000 generaciones mantiene su alianza. Es decir, creo que eso es una posible causa. Es decir, la imagen de Dios del Antiguo Testamento no fue purificada con el Dios de Jesucristo. No hay una comprensión exacta del Antiguo Testamento. Pero creo que también a veces pasa por otros elementos, eso que yo nombré del jansenismo, una corriente de pensamiento y de vida, en donde justamente es el Dios
que castiga. Yo me acuerdo hace años leyendo a San Francisco de Sales, otro gran santo, brillante santo, metido en ese mundo, estaba la famosa idea de la predestinación, ¿no? ¿Qué significaba? Que todos estamos predestinados. Dios ya nos destinó a la salvación y a la condenación, una cosa enferma. Y el mismo Francisco de Sales tenía tal madurez él en su vida, dentro de ese mundo que tuvo que ir purificando, que llegó a decir, y si yo tengo que glorificarlo a Dios en la misma condenación, lo haré. Suena ridículo. Fíjense lo que llegaba. Pero, sí. Acá Kai, ¿sí? Nos dice, estamos habitados en ese último núcleo de nuestro ser que el Evangelio llama lo escondido. Alguien nos espera. No llegamos primeros a Él ni estamos nunca solos. Mi Padre y yo vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Qué manantial secreto de urgencia agradecida, dice Teresa de Ávila. Hay mucho trabajado en esto muy lindo que se podría ir desarrollando, ¿no? Yo tengo esa tendencia de ponerme a hablar mucho y complicado. Pero esto es esta realidad. El Dios que anida en el corazón del hombre. Pero es más, y la segunda cosa que propongo es repensar lo cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? En la vida cristiana no todo es igual de importante. No todo es igual de importante. Una vez ya creo que lo dije, la jerarquía de verdades marca el acto de fe. No es lo mismo el misterio de la encarnación, que San Expedito, y lo digo con todo respeto, no lo es. Lo cristiano es pensar, buscar, encontrar y vivir el núcleo central, lo esencial, lo fundamental. En esto, que también hay autores que lo trabajan mucho, la clave va a ser el misterio de Jesucristo hecho hombre. ¿Y esto qué implica? La divinización del hombre. La vida cristiana no es penitencia. La vida cristiana no es renuncia. La vida cristiana no es simplemente no pecar. La vida cristiana es una existencia totalmente renovada y transformada por el acontecimiento pascual que implica el don del Espíritu. San Ireneo, siglo II, III, llegó a hablar de la divinización del hombre. Hay autores que hoy hablan de la deificación del hombre. ¿Qué significa? Se nos participa la vida de Dios. Yo una vez usé una expresión, a alguna gente sé que no le gustó, la sigo usando, lo siento. No jugamos a lo religioso. Ser cristiano no es una especie de cara piadosa, algunas prácticas externas. Ser cristiano es el desentrañar, el expandir un modo de existir totalmente nuevo. Esto que decía Kai, con otro lenguaje, pero es esto: Dios está metido en el corazón del hombre. La famosa expresión, la participación de la vida divina, es real. Y esta devoción, que repito, yo uso devoción por respeto a que existe la devoción, pero es más que una devoción, nos propone esto. Hubo gente que se quedó con la mejor intención, y no la juzgo, pero solamente en los primeros viernes. Y los domingos no iba a misa. Y los que me conocen que no lo planteo como precepto, lo planteo como el gran encuentro celebrativo de la comunidad. Como pasa hoy, hay un montón de gente que forma grupos de oración, que pertenece a grupos de oración. Pero no hay la oración fundamental, que es la eucarística, la misa. Porque no es la Eucaristía sola. Este tipo de temas, iba a decir errores, lo son en el fondo. Que se con la mejor intención, pero evidentemente que falta descubrir lo cristiano. Lo cristiano no es lo que a mí me hace bien, donde yo me siento cómodo. Lo cristiano es vivir una existencia marcada por esta presencia trinitaria, que tiene una clarísima consecuencia inicial, que es el amor.
lo decía, lo leí recién en Pío XII. El amor a Dios y al prójimo. De tal manera que no hay un amor más importante. Yo más de una vez lo pregunté, tengo 32 años y medio de cura, muchas misas, muchas con chicos y algunas con grandes, y a veces preguntaba, la gente me sigue respondiendo que es más importante amar a Dios que al prójimo. No lo puedo entender. No lo puedo entender, en serio no lo puedo entender. La palabra no dice eso. Alguno me dirá el Antiguo Testamento. Sí, es verdad. Pero Jesús interpreta el Antiguo Testamento. Y por eso la versión de Marcos es muy linda. ¿Cuál es el mandamiento más importante? El, singular. Jesús responde en plural, creando un singular nuevo. ¿Lo hice difícil? Sí. La pregunta es por el primer mandamiento. ¿Y Jesús qué dice? El primero es, escucha Israel, Deuteronomio. El segundo es, le preguntaron por el primero. No respetó la consigna, diríamos hoy. Dice, el segundo es, amarás a tu prójimo. Del Levítico. De estos dos depende todo. Y vuelve al singular. Este es el mandamiento. Además es imposible, lo compartimos el otro día, no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Me viene a la mente el texto de Mateo 25, ¿no? Que cada vez que lo hicieron con alguno de mis hermanos, sí, lo hicieron conmigo también. Y sí, ¿no? Primero de Juan. Primera de Juan lo dice. El que dice que ama a Dios al que no ve y no ama al hermano al que ve es un mentiroso. Por eso, ya está superado ese problema. Si seguimos es porque no quisimos entrar en la respuesta que ya se nos dio. Es el amor a Dios y al prójimo, de tal manera hecho, que ¿por qué es simultáneo? A ver, porque Dios está presente en el prójimo y porque descubro al prójimo en Dios. No es un tema de número, es un tema de fe en presencia. Esto es existencia cristiana. Por eso es volver a lo cristiano, volver a lo esencial. Y acá yo remarco mucho lo teologal. Esas que llamamos virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. ¿No? Esto tiene que darle luz a nuestras prácticas cristianas. Prácticas piadosas, prácticas religiosas, prácticas litúrgicas, prácticas pastorales. Porque podemos hacer colectas sin amar al prójimo. Estoy tentado... Sí, yo... Quizás nunca nos dimos cuenta de esto. 1 Corintios 13. Fíjense la audacia de Pablo. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles. Salteo una frase. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y todas las ciencias. Aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas. Está, de alguna manera, algo que decía Jesús. Esto lo habrá escuchado él. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas. Él pone por lo menos 5 cosas que son no buenas, muy buenas. Muy buenas. Vender todo a los pobres. Entregar el cuerpo es un sentido de ofrenda. Una fe capaz de trasladar montañas, lo que Jesús decía cuando hablaba de la higuera seca. Conocer todas las ciencias, los misterios, todo lo que tenemos que hacer. Lo que no leí en ninguna parte es que Pablo agrega, si no tengo amor, no me sirve para nada. Esto es lo que tenemos que entender. Volver a lo cristiano, me perdí ahora, volver a lo cristiano tiene que ver con esto de ir a lo esencial. Volver al núcleo. ¿Hay más? Sí, hay comentarios. Por ejemplo, Pedro dice, de elegir entre Dios o el otro, Dios en este caso sería algo separado de uno mismo, si tuviéramos que elegir. Después, Rosa dice, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Dios nos amó, hace referencia a la canción, seguramente.
Y Graciela comenta que es más fácil amar a Dios que al prójimo. Es difícil hacer la síntesis entre fe y cultura, entre fe y realidad. Es duro mirar hacia abajo, mirar el cielo da paz. Voy a leerlo de nuevo. No, está bien. No, a ver. Como que es duro esto de... es más fácil amar a Dios como algo abstracto, ¿no? Esto es lo que estoy interpretando, que amar a lo concreto, a las personas que están a mi alrededor, que por ahí muchas veces no me reflejan el amor de Dios o no me reflejan la imagen de Dios. No, quiero entender el mensaje. Me parece me parece que esto es muy válido. Lo que yo aportaría, no es tan fácil amarlo a Dios tampoco. Ahí el tema es qué imagen tenemos de Dios. ¿Y qué es amar? ¿Qué implica amar a Dios? Porque el amor no es una cuestión meramente sensible. El amor también es una cuestión de una opción de vida. El amor también es una decisión de vida. Y amarlo a Dios en serio significa que voy a aceptar todo lo que me pasa en la historia y en la vida, creyendo absolutamente que Él acompaña todos los momentos. Y a veces es muy duro. Incluso me animo a decir, a veces es más fácil sentir el amor del prójimo que a través de un gesto físico que yo puedo percibir, y me cuesta reconocer el amor de Dios. Quizás porque nos falta entender que es un único amor que está tan implicado, tan imbricado, tan conectado, que no lo puedo separar. Es decir, el hombre de Dios aprende a descubrir que en Dios veo al otro y que en el otro veo a Dios. No los confundo, los integro. Pero esto supone justamente, volver a lo que dije antes, priorizar lo cristiano. Y la fe supone también proceso, camino, itinerario, maduración, crecimiento. Yo a veces digo, es más fácil ser meramente religioso, entendiendo por esto una creación humana que me conecta con la divinidad, que ser creyente. A veces es mucho más fácil repetir una oración todo el tiempo pensando en cualquier cosa, y no es tan fácil meterme en un texto bíblico tratando de entrar en él para ver lo que Dios dice. Nos cuesta mucho el silencio. Sí, o inclusive también por ahí, para algunas personas puede ser más fácil estar en la adoración en la capilla, ¿no? Pero después en la vida concreta de todos los días, por ahí tienen muchas dificultades de relacionarse, de vincularse con los demás y de vivir la caridad. Sí. Pueden pasar las dos cosas. Las dos cosas pueden ser, porque creo que lo difícil es, es aquello tan lindo que Jesús comienza diciendo, ¿no? Conviértanse y crean. Es aquello que el cardenal Martini tiene muy bien desarrollado, ¿no? Como 4 niveles de conversión. Y uno es la conversión intelectual. Es decir, cambiar mi manera de comprender a Dios y a su plan, a su proyecto. Y esto nos cuesta. Pero me parece interesante estos planteos, ¿sí? Y tiene muchos aportes. ¿Sigo con esto? Sí. ¿Cuánto? Está bien. Bueno, hoy va a ser un poquito quizás más, porque es otra manera. Lo tercero que me parece que hay que descubrir, en clave de lo que pasó en ese momento histórico, recuperar lo eucarístico. Claro, venimos culturalmente muy marcados por el precepto. ¿Ven? A veces una mente religiosa se queda meramente en lo externo. No entra en lo que llamamos el misterio, en la realidad que está detrás de todo esto. Entonces, fui formado en la obligación de la misa dominical y voy por precepto. Una amiga mía una vez me decía, trabajamos en Pastoral de Juventud, y decía, el día que dejamos de decirle a la gente que se condena si no va a misa, perdimos el 50% de la que venía. ¿No? Tiene algo de ironía, pero tiene mucho de verdad.
si no entiendo lo que estoy haciendo? Y entender no es una cuestión meramente intelectual, que sí también lo supone. Entender, comprender tiene que ver con lo cordial. Si yo no voy haciendo un camino de experimentarlo a Dios en todo momento, comprendiendo que en el misterio eucarístico, me corrijo, que en el acontecimiento pascual de Jesús, que actualizamos en cada celebración, estamos viviendo un momento único de encuentro con el Dios de la vida y con la comunidad de fe. Y claro, esto supone un cambio desde adentro. Podemos agregar, habrá que revisar nuestra liturgia, sí. Habrá que recrearla, sí. Todos estamos de acuerdo con todo eso. Tampoco hagamos un circo. Yo no sé a veces únicamente digo, no me voy a disfrazar de piñón fijo para que venga más gente. Es decir, tampoco lleguemos a un extremo así. Pero digo, me parece que esto también es ir entendiendo el núcleo fundamental de la vida cristiana. Y la celebración eucarística, que ojo, voy a agregar otra cosa ahora, es un momento de culminación de un proceso. Por eso el cuarto aporte, ¿cuál es? Redescubrimiento y apertura a la palabra. La palabra que no fue por siglos, no sé si quitada, pero la mayoría no tuvo acceso. La palabra de Dios sigue siendo clave. Es el Dios hecho palabra. Es el Dios que sigue hablando. Los monjes que en los comienzos siguieron el trabajo, lo que se llamaba la lección divina, decían, la palabra va tocando el corazón y nos va dando el pensamiento de Dios. La asiduidad y la frecuencia de la palabra en actitud creyente va favoreciendo esa conversión. Yo a veces pregunto a la gente, uno de los verbos más importantes de los evangelios, ¿cuál es? Hablando de la tarea de Jesús. ¿Cuál es? Enseñar. Enseñar. En el texto de la multiplicación de los panes, que Jesús se lamenta y tiene compasión porque los ve abandonados y demás, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Multiplicó los panes? No. El texto dice, estuvo enseñándoles largo rato. San Pablo lo dice en Romanos, la fe comienza en el oído, porque comienza la predicación de Cristo. Entonces, esto tiene que ver con esta devoción. ¿Por qué? Porque al ponernos en el centro de nuestra fe, nos descubre que ese amor se revela en la palabra eterna hecha carne, como dice el prólogo de San Juan. Él nos enseña. Y el Espíritu lo que va a hacer es recordar, o mejor dicho, primero profundizar, comprender todo y actualizar lo que Él nos enseñó. En la palabra está Jesús. Leo más Sí, comentarios. sí, por favor. Dice Ana, si no amamos al prójimo, no podemos llegar a conocer el amor de Dios, porque es Él que nos transforma los sentimientos humanos, está abreviado, nuestro propio egoísmo, en ese amor con renunciamiento a lo propio para llegar a dar eso, que tanto nos cuesta, desde lo material hasta el gesto de no hacerme la distraída. Así le va para que se escuche mejor. No, para que vos. Alicia dice, es hacer verdad, justicia, paz y bien al existir diario, en el existir diario. Eso. Claro, ¿ven? Hay un montón de cosas que van saliendo. El desafío después será... Y que la fe hay que alimentarla, dice Luisa. Y sí. La carta de los Hebreos dice que Cristo es el que inicia en nosotros y consuma nuestra fe. Sí, el que le da comienzo y el que la lleva a su máxima expresión. En el medio está todo el trabajo de la persona y de la comunidad, ¿no? Dios está siempre actuando. Yo pensaba bueno, ya hablé de lo teologal, esto lo puse
como otra consecuencia, la cercanía, ¿no?, al hombre en cuanto tal. Fíjense que la idea central es que la devoción pone el acento en el corazón de Jesús que nos habla simbólicamente del amor de Jesús, y decíamos ese triple amor, el amor del hombre concreto, el amor, uno diría, el corazón físico, el amor sensible, ¿no?, el amor del Hijo de Dios hecho hombre, es decir, del amor que brota de una decisión. Se ama con la decisión. Yo puedo hacer 1000 signos de pseudo-amor, pero no, Jesús por amor, por estar totalmente vuelto hacia los hombres, hacia la humanidad completa, decide dar la vida, y en esa entrega se le traspasa el corazón. Y es simbolismo del amor de Dios, porque es el Hijo de Dios. Lo que tenemos que dar el paso es que el simbolismo nos lleva a la realidad. Y en el fondo esta devoción pone el acento en el Dios que ama. En el Dios que ama. ¿Y qué ama Dios? Al hombre. Al ser humano. A la persona humana. Hoy con los lenguajes hay que... No, yo siempre que digo hombre, ser humano. Si no es varón o mujer. Yo cuando digo hombre... Está bien, esto es discutible con los temas de hoy, no tengo problema, pero entiéndame la idea mía al menos, ¿no? La persona humana, la humanidad completa. Hasta que no entendamos esto, yo creo que no estamos entendiendo nada de la fe cristiana. Hay que volver a leer el pregón pascual. O sí podemos entender, pero por ahí es difícil de vivirlo. Lo podemos entender desde la intelectualidad, pero por ahí es difícil de experimentarlo en la vida concreta. No, está bien, sí. Yo cuando digo entenderlo, quiero decir comprenderlo intelectualmente, tomar la decisión de que esa comprensión se vaya haciendo vida. Claro que va a costar. A ver. Yo digo con todo respeto, uno lee a veces un montón de cosas que llegan por las redes y uno duda si tenemos fe. Yo lo digo en serio, ¿eh? El lenguaje, las imágenes, las expresiones. Es decir, esto todavía del Dios que prueba, repito lo que dije al principio, el Dios que prueba, el Dios que castiga, el Dios que... Es un Dios sádico a veces en el que creemos, y no lo es. Por eso, ojo, porque comprender no es entendí la idea. Tipo silogismo, A, B, B, C, A, C. No. Es decir, entendí una idea, si no soy bruto entiendo esto. No, comprender es captarlo en lo profundo y hacer lo imposible, por decirlo así, de que yo me apropie de esa realidad nueva. Acepto, todos tenemos historia, bagaje cultural, tradición cristiana, tenemos un montón de cosas. Pero también hoy puedo cambiar. También me puedo cambiar, también me puedo animar a decir que lo amo a Dios. También me puedo animar a llamarlo papá a Dios. Porque si no, no nos convertimos. Cuando Jesús dijo conviértanse, hablaba en una cultura concreta y sabía que iba a ser dificilísimo. Y lo vivió con sus discípulos, le llevó mucho tiempo que entendieran ciertas cosas. Pero jamás le quitó exigencia. Jamás le dijo, bueno, muchachos, no hay problema, está bien. Conténtense con lo que llegaron. No. Pues yo digo, esto es vital, porque cuando empezamos a entender, ¿no?, que la criatura que más ama a Dios es la persona humana, es la humanidad toda. Cuando entendemos que el proyecto de Dios no es que vayamos al cielo. Hay gente que quiere ir al cielo para salvarse, para no sufrir, pero no le interesa verlo a Dios, quiere no sufrir. No. Quiere estar en otra nube, en su nube imaginaria, es decir, del paraíso. El objetivo nuestro es vivirlo a Dios.
Ella dice, Jesús es amor y nosotros debemos amar a la humanidad con hechos y vivirlo, porque si no el proyecto de Jesús no es aceptado. Sí. Y Kai recuerda a San Ignacio, que dice que San Ignacio decía, dame tu amor y gracia, que esto me basta. Sí, hay muchos santos que experimentan el amor de Dios y lo viven. Pero a ver, yo no me dediqué a estudiar esto a fondo, ¿no? Pero muchos de estos santos, debe ser San Ignacio de Loyola el que dice. Sí, creo que sí. Dice, porque puede ser San Ignacio de Antioquía, un genio de los primeros siglos. Santa Teresita, Francisco de Sales, Santa Teresa, toda esta gente que tiene frases que son seductoras, no lo aprendieron de un librito. Fue vida. Y disculpen si el verbo no es el más feliz, pero lo que se me viene a la mente es luchar la fe, es trabajar la fe. Por eso yo a veces soy muy reacio a muchas formas de expresión cristiana. No les quito valor, no juzgo a nadie, pero siempre el miedo es quedarnos en lo superficial. Creer es mucho más simple y es mucho más profundo. Parece contradictorio. Es más simple porque nosotros le ponemos un montón de obstáculos, exigimos infinidad de cosas y no aprendemos a descubrirlo a Dios en esta presencia permanente y cotidiana. Que no es romanticismo, pero es profundo, porque es en serio aceptar que Dios está detrás de todo. Y el signo más claro es que lo vivo en una alabanza, en una adoración, no del objeto, sino del que está detrás. Pero lo mismo pasa con la persona, porque caridad no es hago una acción buena. Es vivir un estilo de vida permanente, con todos. Y acá viene la conversión. Jesús terminó perdonando a aquellos que él sensiblemente no se los bancaba, seguramente. Acá Héctor refiere a lo que vos estabas diciendo. Cercanía al hombre repulsivo es como la actitud de Dios conmigo, que me ama siendo pecador. Lo entiendo, pero qué difícil, esto comenta Héctor. Sí. Así como... o sea, que Dios nos ama a nosotros con todo lo que somos, con nuestros pecados, con nuestras miserias, con las cosas positivas y también con esa misma mirada de amor, mirar a los demás. Yo lo que agregaría de lo que dice Héctor, que comparto, pero agregaría, uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos es que siempre ponemos como alguna frase que termina cortando el tema, ¿no? Es decir, es difícil, es imposible, no lo puedo. A todos nos pasa. Pero si entendemos que esto es camino, ¿qué quiero decir esto es camino? Que yo puedo empezar a ver algo nuevo, que no significa que lo entienda con claridad. Y mucho menos significa que lo pueda decidir como estilo de vida, y mucho menos que lo pueda vivir. La conversión, déjame terminar un poquito la idea. Cuando Jesús llama a la conversión, ¿qué es la conversión? Técnicamente, viene el griego, metanoia, más allá de la propia inteligencia. Es empezar a ver algo nuevo. Si soy honesto, cuando empiezo a ver algo nuevo, empiezo a trabajar sobre lo nuevo. Porque no voy a estar capacitado para hacerlo. La pregunta primera será, ¿quiero convertirme? ¿Quiero ver lo nuevo? La segunda, ¿quiero tratar de alcanzar lo nuevo? La tercera, ¿quiero vivir lo nuevo? Pero evidente que a todos nos cuesta. Es decir, yo no imagino a nadie abrazando a un leproso con entusiasmo, al menos al comienzo. Y si es auténticamente hombre de Dios, jamás lo tiene que haber hecho con entusiasmo físico, psíquico, meramente humano. Porque estaría perdiendo el misterio.
No sé si fui claro con lo último, me parece que lo confundí, pero no importa. Pedro pregunta, ¿la crucifixión de Jesús por los hombres de su tiempo fue odiar el amor de Dios? No entiendo, a ver. Yo tampoco entiendo mucho la pregunta, pero... Lo que yo entiendo de la pregunta es si matarlo a Jesús fue porque odiaban a Dios. Sí. Bueno, no, yo creo que no. O sea, como una forma de rechazo al amor de Dios, ¿no? No. Al rechazar a Jesús, rechazan el amor de Dios. Entiendo que va por ahí. Lo que pasa es que hay gente que tiene un concepto de Dios. Volvemos a las imágenes de Dios. Volvemos a lo de siempre. Es decir, a ver, sin duda que detrás de ese proceso hubo también toda la porquería humana. ¿Qué quiere decir con porquería? Y arreglos, alguna colma, violencia innecesaria, un montón de cosas, estamos de acuerdo. Pero muy posiblemente, el argumento de fondo tenía algo de valor. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, a Dios se lo había sacado de la historia. Lo respondo con imagen bíblica. Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Va a verlo a Jesús. Y Nicodemo termina siendo un discípulo de los externos, pero discípulo de Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? Hay que nacer de nuevo. ¿Qué entendió Nicodemo? Nada. No entendió. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? Sí. Claro, porque dice que tengo que entrar al vientre de mi madre para ser Dios. Es decir, no siempre el que rechaza a Dios. Muchas veces se rechaza imágenes de Dios. Esto es importantísimo entenderlo, porque me pasa a mí mismo. Sí, nos tengamos pasa a nosotros. en cuenta la imagen de Dios que tenían los judíos y qué es lo que esperaban en realidad. Por eso es el rechazo también, ¿no? Porque no es lo que ellos esperaban en sí. Ellos esperaban a alguien que los libera, algo más político, más desde el otro orden. Reconozcamos que todo va junto. Era eso, gracias, dice Pedro. En la historia de Israel, muchos lo usaron a Dios para sus propios intereses. Sí. Esto no es nuevo, esto pasa hoy día. Algunas cosas son más abiertas o más ocultas, pero pasa. Por eso la sinceridad es vital en el tema de la fe. ¿Por qué quiero creer? Lo dije antes, hay gente que quiere creer solamente para ganar el cielo. Si está ahí Dios o no, no interesa. No, la experiencia del amor es el otro. Es el otro. ¿No? Hay mucha gente que hace caridad y se dice así, hago caridad, doy algo, pero nunca tengo contacto con el otro. No es caridad eso, es asistencialismo. No, podrá haber caridad porque, a ver, si me piden para los inundados de La Plata, yo no voy allá, pero en el corazón tiene que estar un otro, no un algo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es el otro, no es la acción por la acción. La acción tiene que estar. En la cancha se ven los pingos, dice la expresión, ¿no? Pero la motivación es un otro. ¿Lo hacemos siempre? No. ¿Significa que estamos lejos? No, significa que tenemos que seguir caminando. Y ahí donde... Yo ya saqué las... menos 10. ¿No? Me parece interesante esta devoción. Por eso no es tantos viernes, primeros viernes del mes, no es un cierto escapulario, no es una cierta ejaculatoria. Todo eso sirve, solamente sirve si me ayuda a desarrollar lo verdaderamente importante, que es la verdadera experiencia del Dios que me ama. Y si de esta experiencia del Dios que me ama voy al encuentro de la persona a la cual tengo que amar, en sintonía con el amor de Jesús, no sensiblemente. Si además ha estado sensible, genial. Y si no, también es válido. Habrá que seguir pensando formas concretas, sí, porque siempre hay que hay que redondear, ¿no? Siempre hay que llegar a encontrar las expresiones concretas. Pues en los primeros viernes era y sigue siendo un método válido. El tema con qué lo llenamos.
Por eso, esto es parte de la propuesta y del desafío que les hago. Es decir, la parroquia, acá como primer viernes, lo único que hemos hecho en los últimos años fue utilizar, que tiene todo un valor, la capilla originaria de la comunidad, resaltando el primer viernes, que es una devoción tradicional. Habrá que ver qué agregar, pero que volver simplemente, le ponemos la Eucaristía, acá son los primeros jueves, hacemos lo de los salmos, alcanza, pero tampoco es eso solo. Habrá que buscar otras formas que incluyan la piedad, la expresión orante, que incluya la palabra, que incluya compromisos, ¿no? ¿Por qué el viernes no podrá ser un día social, fuertemente social? ¿Ven? Esto es agilizar la mente pastoral. Cuando vamos clarificando lo que creemos, lo que cree la Iglesia y yo me apropio de esa fe, cuando vamos haciendo vida, esto de experimentar al Dios que nos ama, cuando nos vamos habiendo comunidad parroquial, y trato de usar todos verbos que tengan que ver más con comprensión que con cosas sensibles, sin quitar lo sensible. Tiene que estar con el tiempo, pero a veces no está. ¿Cómo viviremos nuestra devoción al corazón de Jesús, que es nuestro patrono? Y en este sentido corremos con ventaja, porque es el centro y la síntesis de nuestra fe. Bueno, yo me entusiasmo hablando, pero sería interesante, ¿no? Si surgen ideas, las mandan por Facebook. ¿Saben el Facebook de la parroquia? Las mandan. Y nosotros seguiremos pensando cómo seguir con todo esto. En principio, lo práctico ahora cerramos con lo de hoy, ¿no? Así que bueno, terminamos con una canción que nos acompañe. Gracias por todos estos viernes, por acompañar, y seguiremos haciendo esto. A mí me está gustando. Es más, ya les aviso, tengo una pizarra. ¿Cómo se llaman esas pizarras? Sí, pizarra. Sí, no para fibras lavables, la vamos a poner acá, así que esto también va a ser una especie de mini estudio virtual. Así que bueno, y les iremos informando de lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora. Gracias por todo, nos vemos. ¿Está? Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas Si no se fueron, formarán. muy breve, trato de hacerlo. Los cantos que tenemos en la iglesia también hablan un poco de las espiritualidades. Este tema, la nueva civilización, que se consagró fuertemente en el encuentro de la juventud de Córdoba del año 85, ¿no? Impactó porque se usó en la Avenida del Papa del 87. La letra que tiene es una letra de un profundo sentido de encuentro con Jesucristo y con los otros. El lenguaje que usa tiene que ver con un compromiso auténticamente evangélico. Después, ya termino, fueron viniendo otros temas con otras líneas, ¿no? Con otro lenguaje, más intimista, más vinculación Dios-yo, yo-Dios. No está ni bien ni mal. Pero fíjense cómo también estas cosas expresan y cómo hay que tener mucho cuidado también. Porque detrás de todo lo que elegimos estamos diciendo algo. Basta, vuelvo a poner y... Gracias, No agrego más nada. Que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta
comparte su riqueza.